Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un espacio más de Canarios por Venezuela. Hoy nos encontramos con el señor Fernando Tena, un canario de la isla de Tenerife, que nos va a contar un poco de su historia, de sus vivencias, tanto en las Islas Canarias, en su isla natal de Tenerife, como aquí en Venezuela. Bienvenido, señor Fernando. Hola, gracias por esta oportunidad, pero no me imaginaba yo que a esta altura de mi vida fuera a salir en el YouTube, pero bueno, chévere. Bueno, gracias, sí, aquí estamos, porque como dice el dicho, el que no ha vivido, cuento no ha tenido, y con 70 años que tengo por encima, pues yo creo que puedo echar bastante Unas cuantas vivencias. Coño, sí, verdad que sí, verdad que sí. Señor Fernando, ¿de qué isla? Usted me cuenta que es la isla de Tenerife. Sí, ¿En qué parte de Tenerife nació? Ya te voy a adelantar un poquito. Mi papá era de La Palma y fue a estudiar allá en Tenerife, a la Universidad de La Laguna. Y allá conocí a mi mamá. Bueno, y cuando dos personas hermosas y simpáticas se conocen, pues lo más trascendental es eso. Entonces, ellos se casaron y nacimos tres allá en Tenerife. Yo nací en Santa Cruz, mi hermano Manolo y mi hermano Vicente nacieron en La Laguna, pero yo cuando nací inmediatamente me llevaron para La Laguna, donde vivía mi tía María. Ya después vemos una foto. La Laguna es una zona muy fría de la isla, oh, ¿no? El lugar más frío de, sí, señores, pero es un paraísito, sí, seguro sí. que sí. Porque allá había una isla antiguamente, nos contaba la tía, que cuando nosotros íbamos para allá, nosotros a partir del 2000, estuvimos viendo allá. Nosotros, después que papá nos trajo, nosotros no volvimos, yo y mis hermanos nunca volvimos en los primeros años. Después mi papá vino eventualmente, fue a ver a su padre, a su familia, y mis dos hermanos, la tía, pues nos extrañaba mucho, y decidieron también ese tiempo era un poco difícil, o sea, hay que echar cuenta que las cosas eran difíciles por aquellos tiempos, o sea, años 59, 60, pues entonces había mucha inmigración, entonces mandaron a mis hermanos para allá. Entonces nosotros tuvimos 9 años sin vernos, mis hermanos y yo, hasta que en el año 70, cuando me gradué de bachiller y me fui para la escuela naval, yo quería ser de la naval. Después ya la cosa no me gustó, pues yo que salí. Y ahí fue que nos volvimos a ver y entonces empezó otra vez nuestro reencuentro. ¿Usted se vino a qué edad de yo siempre de digo, yo no me vine, a mí me trajeron. Exacto. A mí me trajeron. Como a muchos, sí, pues. casi todo. Entonces éramos unos niños, ya después vas a ver la foto de cuando estamos en eso. Y hay un cuento muy interesante, porque cuando papá llegó, tenía un amigo un padrino que se llamaba Augusto Carvalho, que estaba ya residenciado aquí, y papá era químico, graduado en la Universidad de Laguna. Entonces, inmigrantes todos. El único de la familia de mi papá de La Palma que estudió en la universidad. En ese tiempo no había... Era muy difícil. Era muy complicado, pero la vida de La Palma era muy... Como él empeñaba, o sea, como él se empeñaba en los estudios, pues, el abuelo Manuel, pues, se le dio la oportunidad de... O sea, que usted es de Tenerife y también de La Palma, tiene familia de La Palma. Sí, cómo no, si es que de las dos islas, si me acuerdo de las cabras que pasaban por el frente de la casa de mi abuelo y ordeñaban ahí las cabras y mi abuelo era pajarero, tenía miles, por no decir, bueno, cientos, no decir que miles, de pájaros de todo tipo, canarios, de todo, la abuela, los que me acordaba, después la foto en el tiempo. Claro, porque usted se vino muy pequeño para acá, sí, no se acuerda de muchas cosas. cosas. Nada, o sea, me acuerdo sí, ya después vamos a la foto. La foto en el barco que se llamaba el Marqués de Comillas, o ese fue el nombre que creo acordar, Marqués de Comillas. Y ese barco se dañó en el camino, tuvimos que llegar a Costa Rica unos días, y después nos fuimos con mi mamá. O sea, nos venimos con mi mamá porque papá se había quedado aquí pues ya trabajando. Entonces, y te cuento lo de papá, que él cuando fue a hablar con en ese tiempo el ministro, que era un amigo había muchos hijos de canarios y mucha relación. Había mucho intercambio. Sí, entonces le contaron a mi papá, mire, profesor, hay 2 sitios en Venezuela que usted puede dar a clase, que son los sitios disponibles. Uno es sitio en el Tigre y otro es en Coro, Estado Falcón. Entonces papá dice, bueno, pero dígame en qué sitio de Venezuela son esos sitios. Ambos extremos del país, sí, oriente y el Tigre occidente. Oriente. Ajá, aquí eso es el llano y tal. Y aquí Coro es en la península de Paraná. Entonces dice, pero este es el mar, ¿verdad? Sí, bueno, yo soy de las islas, yo soy canario, yo soy isleño, yo quiero al lado del mar. Y para acá nos vinimos y aquí nos arraigamos y nos sentamos. Papá lo conoció. ¿Cuántos años en Coro, en la ciudad de Coro, tiene usted? Bueno, a los 70 que tengo, le quita 6, esos son los años que tengo aquí. O sea, yo serví en la marina, o sea, más coreano, puedo decir que soy más coreano que muchos personajes de Coro. Y usted, señor Fernando, siguió los pasos de su padre, de su familia y fue profesor, es sí, profesor actualmente. Sí, o sea, la cosa es que
Después que me salí de la escuela naval, ya tenía yo 19 años, 19 años, sí, 20 Su años. idea primero era meterse en la escuela naval. Y de hecho yo me fui para allá, yo estuve Ok. un año allá en MAM, en Cachalamá. Ok, Sí, en La Guaira. estuve en La Guaira, exactamente. Pero porque era, o sea, yo más bien estaba buscando ser marino como marino. Lo que no quería hacer era militar. Pero, o sea, no sé. O sea, le gustaba la parte de los barcos, todo eso. Exactísimamente. Entonces después que tuve... También me imagino por la impresión que tuvo cuando usted vino de niño y vio ese barco, usted se Yo creo que por ahí, puede ser por allí. Y mira, y te digo que tú tienes razón, porque yo de pequeñito, o sea, era un afán con los barcos, íbamos para la vela, papá se iba a hacer unos cursos que tuvo que hacer aquí, íbamos para la vela con mi mamá, mis hermanos, y después nació mi hermana Conchita, mi hermano Federico. Entonces, siempre tenía ese afán por los barcos, inclusive ahora te puedo tener un barco que tengo ahí de plástico que armamos y tal, pero era la vaina militar, entonces ya no me cuadro, o sea, ya sentí en el tiempo que yo no quería ser No militar. le gustó ese mundo. No me gustó, muy bonito, lo que tú quieras, pero no me gusta, entonces vámonos para allá. Entonces estuve aquí y empecemos con los amigos, con los que de bachillerato, me gradué en el Liceo Cecilia Cocha. Mi papá fue el que me dio el título de bachiller en ese tiempo. Tu papá era director del Sí, colegio, o sea, fui director del liceo. del Liceo Cecilia Costa, uno de los mejores liceos que tenía en Venezuela en ese tiempo. Y no dudo, Bueno, de mucha trayectoria, ¿no? por favor, era un liceo federal que había aquí. Entonces, claro, ¿Cuántas personas importantes salieron de ese liceo? ya se me van los nombres y la cuestión de mucha gente y todavía me dice, el profesor Tena, pero usted es el director, le dice, no, si yo fuera así, fuera un ancianito, y mira a mi papi como Manolo, mi hermano Manuel, que estaba allá, pues simplemente él nos dan eso. Entonces, bueno, yo para la universidad, entonces fuimos con amigos, nos llevamos para allá, para Maracaibo, que era lo más cercano que había aquí. Entonces, Ya toda esta todavía no se había casado. no, yo me casé cuando me gradué de bachiller. Ay, Dios mío. En la universidad. En la universidad, sí. Okay. Solamente que nos fuimos Usted a... estaba, después que dejó la naval, buscó la universidad. Sí, exacto. Entonces, ¿Aquí mismo en la ciudad de Cono? No, allá en Maracaibo. En Maracaibo me escribí en ingeniería Maracaibo. química, porque la química también me llamaba la atención, igual que mi muchacho. Entonces, bueno, ahí empezamos, dale, iba, venía, había pasado hasta 2, 3, 4, 5 meses que me iba por allá. Papá, sí, mi abuelo vinieron una vez para acá, y mi abuela, y nos fueron a visitar a Maracaibo. O sea, ese fue el único viaje que tuvo mis abuelos con mi mamá y mi papá allá Me mi imagino abuela. que en esa época una ciudad pujante, Maracaibo. No, imagínate, no. Los abuelos que La allá. tía María también se dio, mira, esas personas que eran de allá, que son típicas de allá, siempre, o sea, de alguna manera tienen luto por mi familia, Claro. siempre también tienen. Sí, Entonces, es las sí, tradiciones es de la allá. tradición, entonces uno dice, A lo mejor la gente joven no tanto, pero la gente mayor sí, ya, sí eso es así. Entonces, pues nada, seguía mucho eso. me gradué, ya estoy estudiando allá, conocí a Nancy, mi esposa, y entonces... Pero su esposa de Maracaibo. Sí, maracucha de esa maracucha. Entonces nos conocimos en la Facultad de Ingeniería porque ella trabajaba en la biblioteca de su hermana y ella es una pasantía y tal. Entonces había una cosa que, un cuento así que decía, ve, pero a la Aida que se llama la hermana. Pero tú me dijiste que aquí no que era un poco feo y hay un bonito ahí. Ah, bueno, ese es uno de los pocos. Le Entonces, gustó sí, su español, sí, ¿no? Su canario. Sí, y yo soy, como puede ver, muy arrechero. Claro. Hablo mucho, me fascina hablar, echar los cuentos. Digo, cuentos. Muy elocuente. Sí, eso, bueno, que- no sé si soy malo o bueno, pero yo tengo mucho... Yo creo que ustedes son todos así en la familia, ¿no? Bueno, Los te digo, Tenas bueno, fíjate, mi hijo salió... son personas que se han destacado mucho en esta zona. Sí, no, mi papá es conocido ampliamente, muy querido, papá fue director del liceo, fue profesor ahí, fue presidente del colegio de profesores, o sea, fue una persona que destacó Que se inmensamente destacó. y nosotros decíamos, mi hermano, nosotros tenemos que echarle mucho en esto, a papá no le podemos quedar mal de ninguna manera. Claro que O sea, sí. Y siempre fuimos en ese sentido honestos, rectos y bueno, eso sí. O sea, Muy alegre. había un buen ejemplo. No, como no sé, y todavía sí, todavía el ejemplo a seguirlo lo tenemos igualito a su papá. Usted sí es el profesor Tena. Lo único malo que decía el profesor Páez es que me dice, es que él no hablaba mucho, papá es muy callado. Usted sí habla, bueno, No era como usted. no, nada. Y mi hijo salió a mi papá. Él habla poco, él tema más tranquilo. Entonces a veces me dice, no. Digo, mira, Fernando se puede ir con un señor, con cualquier señor, decía, en un carro sin radio hasta Puerto La Cruz, hasta Oriente, y no se aburre en el No hace camino falta. porque lo mantiene ahí Lo mantiene entretenido. Sí, señor. Bueno, entonces fue parte de los secos. Cuando me gradué de ingeniero, me empecé a buscar sitios, para el centro, para allá, para aquí, para allá, para la petrolera. O sea, uno dice, no son antes el tiempo fácil, otros dicen tiempo difícil, pero todos los tiempos O en sea, la que vida usted son también fáciles y buscó, difíciles. usted cuando se graduó en la universidad también buscó emigrar aquí mismo en Venezuela, ir a un Sí, porque yo decía, o sea, mi papá nunca me dijo a mí, vámonos para allá. Yo había perdido la nacionalidad española por ser hijo de él nacionalizado
pero el gobierno español, con el decreto real, me volvieron a dar la nacionalidad. Ahí fue donde saqué el pasaporte y Qué todo bueno. eso. Después papá falleció. Entonces, Porque antes muchas personas no le paraban a eso, al tema. no, y ahora mira, para que Sí. supiera cómo andan Ha ahorita cambiado los la abuelos, cosa, los sí. nietos, Los nietos, los que bisnietos. hasta la cosa de los sefardíes. ¿Cuánto vale una nacionalidad española hoy en día, no? Con esta situación que vivimos en el España, país. que España es un país próspero. Sí. España tuvo un tiempo como todo, cuando Franco, no voy a hablar ni de Franco ni de mucho menos, Claro. pero fueron épocas de dictadura. Cualquier Sí, dictadura de lo que fueron sea. momentos difíciles fuera donde. cuánta gente pereció Sí. y cuánta gente. Bueno, Hoy España es un país que pues, recibe de muy buena manera a los venezolanos, Claro, a los hijos sí. de español. Que Por esa nos- parte hay que agradecerlo, sí, ¿no? señor, sí, señor. Y porque Venezuela siempre fue un país que acogía, o sea, como nosotros, mi papá, o Sí. sea, inmediatamente integramos la sociedad, mi papá, la sociedad falconiana, se hicieron amigos, yo me hice amigo Bueno, de y esa todos. mezcla también de los españoles que se Sí. casaban con las venezolanas. Claro, ella decía- Y, bueno, el canario también es muy parecido al Claro. venezolano, o sea, la forma de ser, el Claro. trato. La octava isla, no Exacto, Venezuela, octava exacto. isla, es una Que cosa. ahora la cambiaron, ahora es la novena, porque ahora la graciosa dicen que ya a partir, bueno, salió una nueva isla. No vamos a dejar. Entonces ahora somos la novena. Sí, ahora vamos a hacer un Como islote. todo cambia, ahora todo cambia en estos nuevos tiempos, ¿no? Sale un islote por ahí entre Sí. la Gomera y tal, esa es la 10ª isla. Y bueno, entonces estando quizá en ese tiempo, esos son los años 80, 90, menos de los 90, 80 y pico, papá murió en los 80 y papá dejó un piso allá en La Palma, ¿no? O sea, heredó un piso. Entonces las tías nos llamaban. ¿En qué parte de La Palma, señor En Fernando? la calle Luz, frente a o sea, de la casa se veía el puerto de la. En Santa En Cruz de La Palma, en la Yo después, capital. con un tiempo cuando. Ustedes que son capitalinos por todas partes, porque Santa Cruz de Tenerife es Santa Cruz de La Palma. Coro. Y Coro también, la primera capital de Venezuela. Por favor, no pude Por cuestiones abrir. del destino, ¿no? Ah, sí, era bien. Entonces ya, bueno, hay que ir allá a La Palma a resolver ese problema y tal. Entonces, al final, bueno, el que puede ir, que tiene que ir Hernando, es el mayor, sí, un poder, declaración de derechos sociales, bla, bla, bla. Me fui para allá y ahí volví a ver a la tía, volví a ver a toda esa. O sea, Después que volver a usted la había encontrar- visto en Maracaibo cuando fueron a visitar. Esa vez nada más, Exacto. esa vez. Y eso fueron un día, bebieron en la mañana y se fueron en la tarde. Eso fue así. Eso fue Antes la vida era así, ¿no? Todo era una carta, todo era Mira, una espera, años. Te cuento que mi mamá, cuando estábamos en otra casa, mi tía dice, hoy va a llamar tu tía de allá en España, ten pendiente el radio. Entonces cuando sonaba el teléfono, que he dicho la hora, con toda la diferencia, si le apaga el radio, tú en un silencio. Se paralizaba toda sí, la casa. era un teléfono negro. A ver, se llamaba, María, hola, coche, ¿cómo estás? Bien, está ahí Fernando, Fernando, mi papá. Mira, ajá, ponme a los niños. Sí, Fernando dice, hola tía, ¿cómo está? Hola mi niño, ¿cómo está todo? ¿Cómo está Manolo? Está bien, Vicente, no, está bien. Aquí chévere, o sea, sí, chévere, bien. Claro. O sea, ponme a Manolo, sí. Hola Manolo, ¿cómo está? ¿Cómo está Fernando? Era Claro. el mismo y repetir la misma La cosa. misma- Sí, eso era la una misma historia. pregunta. Sí, era una historia que se repetía y nosotros. Y en diciembre no faltaba una carta, una postal que llegaba. Señor Fernando, yo creo que también por esas cosas de que no había tanta tecnología como ahora, la gente se imaginaba más las cosas, Ah. o sea, le daban más poder a la mente, ¿no? Hoy en Sí. día las cosas han cambiado, hoy en día la gente no piensa tanto No, de te alguna manda manera lo que como te antes, manda, mira exacto. aquí, Todo es pareja. más directo, todo es más directo. Antes había el poder de la imaginación, que la gente se entretenía de alguna manera con eso, porque eran las únicas cosas que había, ¿no? Por supuesto. Yo mandaba, o sea, que yo también mandamos aquí postales para allá. Exacto. Mira, había cosas tan increíbles que mi papá me mandaba un billete de $100 en la isla así. Era que en estos tiempos Claro. en sobre a mi tía allá. ¿Tú crees que pregúntame si se perdía esos $100? No, nada. Allá llegaba la carta dentro de la carta. Dentro de Bueno, la carta. la gente Era esperaba, una esperaba honestidad con muchas increíble, ansias ¿cómo el no? dinerito de Venezuela en esa época. Fíjate, Hay muchos testimonios y creo que bolívar mandaban, a veces 80 a veces mandaban hasta cheques. Sí, un bolívar 80 pesetas. Sí. Entonces mucha gente hizo una fortuna, en el buen sentido de la palabra, con dinero aquí, gente que vino, retornó, iba para allá, y había un vínculo, había buques, había después los aviones, Sí. siempre la gente comía los aviones, pero cuando esos aviones empezaron a ser prósperos, Sí, a partir de los años 70 ya los aviones no, empezaron a... ya empezamos a volar Sí, increíble. y los barcos quedaron poblados. Sí, los ya los barcos eran, transatlánticos. era un lujo, porque antes era al revés. Sí, Una sí. vez se me puede Claro. Después era un lujo, Después ir pasaron a ser un embarcado, lujo. entonces ahora esos cruceros que son unas casas rodantes. Sí, 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 han cambiado mucho las cosas. Total. O sea, Señor fue Fernando, un entonces sigue en la parte para no perder el hilo de la conversación, no, que no, nos estamos yendo por Es otro que lado, que tenemos también hay que hablar de eso, ¿no? Claro, claro. En la parte de Maracaibo, usted llega aquí a Coro
Ajá. Usted me estaba contando la parte profesional. Sí, ya, o sea, ya entonces me pongo a buscar trabajo Ok. y consigo trabajo en Cemento Caribe. Exacto. Entonces ya me decían que, bueno, mire, señor Tena, ingeniero, vamos a, o sea, lo vamos a contratar, pero no empezamos todavía, porque hay un plan de mandar una formación en Holanda y no sé dónde, en Alemania. Ay, digo yo, chévere, digo, pero entonces pasaron una semana y no pasó nada, y cuando eso estaba, el gobierno de Carlos Andrés dio una cosa llamada pleno empleo, y como yo me metí en todos lados, me llamaron a trabajar en Margarita, ingeniero de acueducto en Margarita. Y yo, pero nada. ¿Y se fue para allá? Sí, pues, solo de 3.000 y pico bolívares. Nada, bueno. $1.000, más de $1.000. En esa Venezuela Por próspera, favor. ¿no? Que había, ¿no? Entonces yo le dije a Necia, pues ya éramos novios, pero mija, yo me voy para allá. ¿Qué hacemos? Nos casamos, nos vamos, me voy, te vas, te quedas. Enamoraba de todo el mundo, todo el mundo bonito, nos casamos y nos fuimos para allá. Yo pues allá hicimos la luna de O sea miel. que ustedes tuvieron su luna de miel allá, Por con favor. trabajo bueno y luna de miel en Margarita, para que más una- querían, pues. Una botella de whisky debe ser increíble. Y entonces, ella estaba estudiando medicina. Ella trabajaba en ingeniería, pero ella estudiaba su carrera de medicina y es médico. Entonces, bueno, ya después estuve un tiempo, un año y algo. Al año y algo, mi papá era muy amigo del profesor Pedro Laguna, que también busqué trabajo en la universidad. Era muy destacado aquí en el área de No, educación, aquí en claro, Córdoba, pero fue el que levantó ahora lo cambiaron el nombre, pusieron Panoso Gamero porque hicieron una remodelación. Exacto. Aquí hablaremos de eso después también. Me dice, Fernando, hola profesor, yo lo conocía. Tú sabes mucho de termodinámica. Dice, bueno, entre la que vi y la que tuve que repetir y las demás, yo creo que sí. Bueno, vente para que. ¿Qué estás haciendo ahorita? Estoy ahorita, o sea, en Margarita, que bueno, vente si quieres, aquí trabajo, estás al lado de tu casa. El sueldo es mejor que el que tienes allá, era mejor, 4.000. En ese tiempo era plata, papá, era dinero. Y también era iniciar un proyecto muy Claro, que entonces, prometía mucho para el Estado, ¿no? por favor, entonces papá me decía, bueno, los ingenieros químicos, yo hubiera querido que tú trabajaras en una petrolera, yo también tenía esa idea, pero bueno, entonces, claro, llegas allá, te enamoras del trabajo, te das cuenta, empiezan los muchachos, al principio, yo le daba clase a personas que eran mucho menos que yo, un muchacho, tenía 25 años, un tripón. Entonces, nada, empecé a trabajar ahí. ¿Cómo manejaba eso en esa Bueno, época? en ese tiempo, poco a poco, con mucha humildad, con mucho miedo entre comillas. Sí. Y entonces, Bueno, para echar para adelante que sentir miedo, ¿no? por favor, no siente miedo. El miedo hace a uno levantar. Claro, la primera vez que un piloto agarra un avión, pero Sí. como yo que tenga que tener Claro, miedo. claro que sí. Entonces, bueno, vamos para allá y me dice, bueno, mira, ay, se me fue la idea. Cuando estamos en la universidad, pues empecé a hacer los cursos de mejoramiento profesional, de la parte de la docencia, y entonces inmediatamente, en menos de un año, ya era jefe de sección, y, o sea, O sea, y que, llegué o sea, hasta que ahí. descubrió lo que iba O sea, a dedicarse toda su vida, Sí, pues, y la parte papá, de y educación. entonces resulta que papá, mi hermano Manolo, mi hermana, el único que no fue así fue Federico Paz de Cáncer, que él se allá en el técnico superior, pero no ejerció la docencia, sino trabajó en la parte de construcción. Ok. Filipo en la parte de fútbol, Conchita de la maestra, Vicente de la universidad, Manolo también en la universidad. Pero todos se destacaron en Todo en la parte de docencia. Sí, diferentes áreas. mira, el profesor Tena. Claro. No saben cuál es. Todo era el profesor Tena. Sí. Y entonces, bueno, No hasta saben cuál de los hermanos es, pues. entonces llegué ahí hasta ser el último cargo que hasta me dieron fue jefe de posgrado. Que inauguramos el posgrado, yo fui el profesor fundador, o sea, trabajé con la comisión que fundó y fui el primer jefe de departamento tecnológico después de que formaba técnicos superiores. Daba posgrado a los técnicos superiores, que al principio eran para puros técnicos, pero después muchos ingenieros llegaron y se dieron cuenta que eso también aplicaba a los ingenieros. Entonces admitimos los ingenieros, o sea, había ingenieros graduados de posgrado del tecnológico de Alonso Camero, el era tecnológico, y después en el tiempo se hizo universidad y los posgrados siguen. Te voy a decir la verdad, antes estaban más activos, había más, había como 5 áreas, cada área relativa a cada unidad del tecnológico, de agropecuaria, de mecánica, de finanzas, de química, de... Y la parte investigativa estaba También, funcionando bien. no, que, mira, que las universidades se basan en eso, ¿no? ¿cuántas? Los institutos Mira, se basan en yo la no sé cómo investigación. un país que las universidades están cerradas, golpeadas, saqueadas, por lo que sea. O sea, es que eso como que detuviera el país. Sí. O sea,
Una universidad, una pésima universidad, no sé, no, y aquí gracias a Oye, Dios. ya se está empezando a ver, ¿no? Ya se está empezando a ver ese atraso que hay en la universidad y eso se va a ver en muchos años, Claro en 10, que 15 sí, años, sí. Mira, no va a con, pegar. con todas estas cosas que están, sin hablar de nada, de política, de nada, Claro. o sea, hemos sentido un atraso educativo Sí. y la educación es el no plus ultra. Bueno, comparar esa época dorada donde usted inició con tan solo 25 años en la parte de educación a esto que tenemos hoy en día, donde los profesores son mal pagados, donde no hay... bueno, es lamentable, pero esperemos siempre con fe de que las cosas puedan mejorar. Y la gente tiene que tener esa Claro, mística de claro que cosas sí, sean mejores. señor Fernando. Volviendo al tema de España, ¿cómo vio usted cuando volvió a sus islas, cuando volvió a su Tenerife? ¿Cómo fue ese...? Un rey. Porque usted prácticamente estaba conociendo a su lugar de nacimiento. Sí, señor. O sea, había algunas cosas en la mente que se me hacían hace 6 años todavía, ¿verdad? Claro. Pero la tía y los primos se encargaron de ponerme al día y me tuve que mudar para La Palma porque allá es donde se hizo y se vendió el apartamento. Pudieron hacer la diligencia, gracias a Sí, Dios. y allá Todo yo, salió fino. yo vine con un cheque de por banca, de banco consolidado. No te sé que era muchísimo, pero en ese tiempo fue suficiente como para que todos nosotros catapultáramos para arriba. O sea que su papá le dejó Sí, una herencia. una herencia importante a No, toda la familia. no, los tenas son ricos, somos ricos, creo que he estudiado, Claro. ricos de salud, afortunadamente. Es lo más valioso en la vida. Sí, va, que Manolo pues tuvo su problema de diabetes Sí. y tal, pero echamos hacia adelante. O sea, uno que no tenían casa, bueno, casa, no tenían casa, o sea, todos, mi mamá también. Se organizaron. Se nos organizamos y entonces, por eso digo que los tenas son ricos, no, Claro. nada. Cayó del cielo. Pues, Cayó del cielo, bueno, y entonces seguimos trabajando en la universidad, fuimos para ¿Cuánto muchos tiempo tuvo allá en ese transcurso de que se vendiera? ¿Cuánto tiempo duró? Bueno, allá, como así? casi 2 meses y medio. 2 meses y 3 medio. O sea que Porque- tuvo la oportunidad de convivir y de ¿Cómo conocer no? muchas personas Claro, allá y saber cómo era la vida del canario. Sí, no, y comer comida canario, la Sí. tía, los tíos de allá de La Palma, eso era una maravilla. O sea, papá era muy querido entre su familia. Claro. Entonces, eso sí, todos son callados. Papá es callado porque toda la familia papá era callado. Él habla, dice, él habla 84 y decía 25 años. O sea, Claro. hombre simpático, no me voy a alabar Claro. la vida, pero bueno. Total que disfrutamos y vinimos aquí. Entonces, en el tiempo, nos quedamos aquí, seguimos trabajando en el tecnológico, los diferentes cargos, por eso fuimos a dar cursos y cosas esas en Ciudad Bolívar, por aquí, en Mérida, o sea, una cantidad de cosas. La profesión se había detallado, ya me hiciera, ya era médico, trabajó aquí en el hospital, ya todos estamos ubicaditos y tal, hasta que, bueno, llegó el momento que, bueno, Fernando, ya te tienen que jubilar, Claro. ya tienes 27 años aquí, y bueno, Ya ya está bien. el tiempo. Y ahora te cuento otra cosa que pasó Ajá. antier. Entonces, bueno, me jubilaron, entonces, bueno, ahora el síndrome del jubilado, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, Porque yo- no es fácil toda la vida trabajando y no, después entonces, que... claro, entonces, después llega aquí, entonces dice, se me podría que se mandaba. Vete para allá, vete para acá. Pero no es lo mío. Entonces, no, yo voy a hacer otra cosa, yo voy a ver qué quizás. Entonces apareció un curso de cocinero de chef. Ok. Y yo me puse a hacer ese curso. Y me gradué de chef. Y fue uno de los 10, ahí tengo los 10 O mejores. sea que empezó otra etapa usted. Sí, hice otra cosa, entonces empezamos a hacer, hice arroz y paella, y había un concurso, se llama el concurso de recetas creativas, y yo concursé en recetas creativas con un conejo parecido al salmonejo, Ok. y en ese tiempo me gané 35 millones de bolívares, que eran 35.000, que a mí me agarró ahí tengo premio. el premio, el cheque. Y con ¿Dónde el fue? premio, ¿Fue aquí aquí en Coro? Coro, en Coro, o sea, Ok. ya no tenía clase, entonces yo podía hacer Usted otra buscó cosa. algo que hacer, buscó un entretenimiento, Por favor. un hobby y además se ganó ese premio. No, esa imagínate. comida, entonces imagínate tú, la ¿Cómo gente- era el estilo del conejo? O sea, No, el conejo como el salmorejo, pero la cuestión era que, bueno, para los que están viendo el programa, también aquí como en Canarias es una zona que hay muchos conejos. sí, allá en También hay mucha casa de conejos sí, también. sin hacer su propaganda en el supermercado, Claro. ahí vendían los conejos ya, así como un pollo, usted un pollo, así lo ponen. Entonces, la cosa es que el concurso era hacer carnes blancas, pero usar 3 productos Heinz. Entonces yo busqué una taza, cosa, y una salsa 57, hice como un conejo de salmorejo, pero yo le llamé conejo en salsa Heinz con almendra. Así lo llamé porque Ok, le puso su nombre. por favor. Y entonces la sorpresa cuando yo mando la carta, mando el correo, me llama, señor Tena, señor Fernando Tena Barreto, mire, usted ha sido uno de los ganadores del concurso, Ah, tiene bueno. que venirse para Caracas para preparar eso
en la cosa de la televisión, porque Claro. en la televisión salimos. Yo no lo creí. Claro, porque era una propaganda para la empresa Hey, ¿no? Sí, esa era. Exacto. Entonces, yo recién había tenido la camioneta, la había comprado. Entonces, Yo creo que como esa emoción para allá, para Caracas, para... no, Manolo era el que manejaba, Ah. increíblemente conocía eso y nos fuimos, no, me tienes que ir, no, vamos, nada. Ok. Y llevamos unos corotos por si la con que ya tenía todo eso. Fuimos para el sitio, empezamos a hacer eso. Entonces, cuando llegamos allá, nos echaron cuenta del recibimiento y todo. Dice, bueno, además de, solamente hay hay 20 seleccionados, pero 3 personas, que son el señor Fernando Tena de Coro, la señora Margarita Aizenolano de Caracas, y yo de Caracas, y una chica como de 19, 20 años, también. Entonces, pónganse a hacer, la señora hizo una cosa de camarones, ella hizo una cosa de pollo, yo hice mi paella. Lo bueno es que yo tuve que llevarme el conejo de aquí todo. Entonces en el hotel que nos quedamos, que era allá en la Plaza de Venezuela, yo una noche me puse a adobar el conejo con mi mano. Se nos tocan la puerta. Bueno, señor, ¿usted está cocinando? Entonces digo, no. ¿Y por qué huele tanto a comida? A ver, es que yo me gané un concurso de tal y mañana voy a cocinar. Tuve que echar cuentas. Sí, entonces, mire señor, me dijo, si ese conejo sabe cómo huele, usted no pierde, me lo digo así. Sabía ya lo que iba a O pasar. sea, yo no sé, güey. Yo creo que eso es una señal. Y fuimos para el sitio, hacemos las cosas, y bueno, foto, yo con mi bata, una cachucha, que después me dijo, quítese la cachucha, porque si yo no le eché, no, yo me la quito, no hay problema, gorro, esto. Sí. Entonces, cuando termina ya, empezamos como a las 10 de la mañana y terminamos como a las 1, 2 de la tarde, y todas las cosas. Entonces, empiezan a celebrar la gente. Pero ustedes le dieron tiempo al conejo para que quedara más sabroso. Sí, no, yo me llevé un olla de presión por si las moscas. Claro. Allá bien, pues yo no sabía, yo me la llevé, yo Claro. la andaba. Se llevó todo preparado. Por favor, al canario luego capa está fácil. Así mismo es. Entonces, se viene la gente, los jurados y los testigos y tal. Entonces había que darle una probadita, o sea, hizo una papa arrugada, te digo, una ensaladita. Entonces había una chica muy bonita, era miembro del tren que estaba ahí. Entonces yo dije, bueno, aquí tienen que un platito y tal. Entonces yo le daba un pedazo de papa y le ponía un poquito con un picadito, un poquito de y mojo verde. Entonces ella se lo quiere comer, pero no haya cómo comérselo. Entonces digo, permíteme, mi lindo, si yo agarro, y se lo abre la boquita, Okay. se lo pongo así. Esa muchacha ahora se nos las lágrimas y dice, señor, esto está divino. Me está ayudando bastante, ¿no? Entonces, hay una que dice, los vinos, como Y con esa comida más, imagínense. por favor, o sea, había que probar de todas las cosas. Entonces, cuando La combinación perfecta. entonces, cuando ya termina, bueno, entonces ahora todos merecen ganar, pero tiene que haber un ganador y tal. Entonces, habían dicho que eran 35.000 bolívares en los premios, o sea que entre los 3 eran 35. Entonces yo pensé, bueno, al primero le dan 20, al segundo le dan 10 y al tercero le dan 5. Yo no contaba que era 35 para el que ganaba. Exactamente. Eso no Era plata, si no tenés. eran 35 millones, pero eso había pasado como 4 o 5 meses de la primera reconversión. Claro que sí, le habían quitado el Era tercero que nos mató. Ya te voy a decir que hicimos con la plata. Entonces resulta que, bueno, entonces, en tercer lugar, la señorita Tatán con su cosa de pollo. Y digo, ya tenemos 10.000 bolos, ya tenemos el segundo. Y el segundo lugar, y por ende, así palabras que nos dicen, el primero, el señor Fernando, porque se llama Fernando, el señor Fernando de Col, la señora aquí de Caracas. Ah, mira, Manolo, yo brincamos, saltamos. La emoción. No, y yo ya me sí, ella estaba haciendo una cosa en Maracaibo, Claro, no podía. pero no me estás diciendo, pero no me dices mentiras, pero ¿por qué te voy a decir mentiras? Pero calmate, no te da un infarto. No, que infarto me va a dar ningún infarto. Bueno, entonces, comimos, o sea, lo que hicimos, todo lo cocinamos grupo, me trajeron unas pasas para, como hasta casi las 2:30 de la noche. Entonces, empezamos a recoger, vamos todo el mundo, entonces es lo único que hacemos. Para que no haga así, pues nos vemos terminando con el papel. Se dio para esa hora. Y nos venimos. Mire, veníamos ese camino, mira, Con esa alegría, me imagino. No, en casi lo que se vuelve a tomar una cerveza. ¿Verdad? Yo marqué porque estaba manejando. Claro. Yo venía tranquilo, no, es que si no me hago una cerveza. Usted venía feliz. Oh, llegamos a Coro, entonces al otro día me despierto todavía, o sea, al otro día no, ya amanecer, llegamos aquí como a las 5 de la mañana, 6. Claro. Entonces, bueno, como a las 11 de la tarde, sí. Estaba solo aquí, pero no estaba en Maracaibo. El señor estaba en Maracaibo. Sí, exactamente. Estaba en unas jornadas y tal.
Yo le dije para que fuera, no, vete tú solo porque hay más gente, más ganas. Entonces, ese viaje fue por parte de nosotros, el viaje para Caracas, Claro, nosotros pagamos claro. todo por esta red. Entonces, bueno, chévere. ¿Qué hago? Ya fui por el Facebook, agarro el Facebook y me pongo a echar el cuento. Y entonces, claro, yo ni me acuerdo si. Pero usted es muy activo en el Facebook. Sí, ¿no? no, Yo sí, siempre lo ahora veo. baja un poquito, Claro. pero siempre estoy dando guerra de por aquí y de por allá. ¿No? Entonces, y ahí empezaron a llegar, o sea, amigos, me he ganado el premio, entonces, no me vas a cocinar a mí también. Y después mi Pepe, los amigos, entonces, no, nada, tenés O que sea, que hacer se eso. puso famoso usted Sí, con la sí, cocina. y entonces pusimos a hacer comida, entonces ya me dediqué, como me han regalado unos libros de arroz, y empecé a hacer arroz, como en español, las paellas, Claro. y empecé a hacer paellas y tal, y empezamos. Hicimos, Manolito, mi sobrino y yo, una paella que fueron 3 paellas grandes, por ahí están las paellas, a un señor árabe casualmente, sobrino del señor Yamal, que todavía está vivo, no sé, realmente no hace más años, pero la hija siempre fue esto, para casi 180 personas. O sea, eso es pabellones grandes que. Ya, pero es que teníamos varios. Tipo como hacían en el Club Canario, ¿no? Como hacen Bueno, los así clubes. es más, una de esas nos prestaron en el Club Canario. La señor prestaron Manuel, allá. la prestaron. Entonces hicimos como 6 kilos de arroz, que es ir bastante. Que 6 kilos, 15 kilos de arroz. Y como casi 20 kilos de maíz. En ese tiempo todo eso se conseguía en Marco, eso sí. Claro. Pero yo ando propaganda aquí, pero No importa, que no hay problema. Aquí libertad, porque estamos en YouTube mira, y no hay y problema con todo eso. el mundo empezó a comer. Ellos lo saben, también hicieron una comida, un torneo, Sí, ¿no? sí. Y otra cosa. Pero hubo gente que dice, señor, me pone un poquito para ella, sí, pero busca en qué llevarte. Ya va. Y se vino con una bolsa de hielo vacía y le eché la paella en la bolsa de hielo vacía porque no había donde llevar. Está divino, mire, eso fue. O sea que ya usted no solamente lo conoce por el profesor, también lo conoce por la paella. No, sí que yo un tiempo me llamaba y después, claro, después empezaron todas estas cosas del año de 2000, eso ya fue en el año Sí, los 2013, los problemas de todas estas cosas. Primero que ese tiempo no estaba la pandemia, la Claro. pandemia después. Entonces ya empezaron a escasear los buenos arroces, los mariscos eran muy caros. Sí, Entonces, sí. ¿cuánto era una paella? Entonces, mira, yo la quiero así, mira, una Ahorita hay de todo. Sí, ¿no? sí, Bueno, ahorita sí, ahorita- Lo que no hay es mucho dinero. No, exactamente. Entonces, claro, a veces la gente decía, pero dan, por una hamburguesa dan 12, 14, Claro. 15 dólares. Entonces me dice, bueno, dame 10 dólares. No, pero mira, yo tengo azafrán y tengo otras Claro. cosas. Y, o sea, yo te digo, ya, y la gente quería que yo me La fuera, gente o sea, paga por la comida callejera el precio que sea, pero por la comida de calidad no, a veces les no, cuesta no más. le cuesta. Entonces, No valoran el. yo me iba para las casas porque me decía, por eso usted se viene para acá bien, Ok. bien peteadito Claro. y cocina aquí. Nosotros queremos ver cómo se hace. Y eso fue un show, Qué y bueno. después ya después no lo hacía así. Debería por- iniciar un programa también por Facebook, No, sí, por YouTube, sí, porque es interesante eso, o sea, eso gusta mucho a la me han gente, dicho, la manera de cocinar. Nancy es muy ferviente de salir ahorita. Es muy ferviente admiradora de todas esas recetas y tal. Entonces yo me pongo a ver, que me enseñen una cosa. Claro. O sea, habrá recetas increíbles que yo no tengo Pero idea. qué bueno que Pero las usted- ubico, no, eso es un error, compa. Eso es un qué error, bueno, compa. qué bueno que usted no se quedó como muchas personas que cuando se jubilan se quedan como inertes ahí No, y no, sin no, hacer no, nada. O sea, no. usted buscó la manera de Bueno. hacer otras actividades, que es lo importante de la vida, porque siempre hay que vivir, hay que disfrutar de la vida. Por favor. No contento con eso. Filipe había hecho un curso de locución, Juan Ángel. Ok. Entonces yo vi y alguien me dijo, Nando, pero es una buena voz fuerte. Bueno, tengo buena voz fuerte, pero no Claro. quiere- Pero bueno, hice el curso de locutor. También el Y locutor. el locutor. Me Y me gusta puse a otra trabajar faceta. con Chucho y Nano en el programa, me ponía a hablar con él. ¿Y a qué no sabes que hablamos? De la Canaria, De lo que- de la comida, de la paella, de todo. Y un tico Aquí queda en Coronado, que siempre los gran Sí, amigos míos pero también, no, gran amigos pregúntale a de la Nano, pero familia. mira, ¿Y Chucho está en en- Argentina No, o en el norte, está en Estados Unidos? Sí, Se fue con los hijos por allá. Houston, Texas. Estaba en un Estuvo programa. un tiempo en Argentina. El primero para Chile, fue para Argentina. Tremendo programa que ¿Cómo ellos no? hacían. Los dos eran la combinación perfecta. No, No eso- sabía que usted también estaba ahí o con sea, su lo- cuento de Canarias. Sí, lo que pasa es que yo iba más eventualmente. Ok. Entonces, en ese tiempo estaba la cuestión política muy ardua. Ok. Entonces, hacíamos comentarios, no invasivos, ¿no? Pero entonces me dice, Fernando, hay que cuidarte. Sí, sí. Con este hay que tener cuidado, muy bueno el programa. Claro, porque ese mejor es, no es mezcle. el sustento de ellos y Sí, no había entonces, que. claro, entonces claro, yo no daba propaganda ni nada, pero Sí. entonces, más de una vez, aquí le digo a Fernando, pues, entonces, bueno, queridos amigos, aquí estamos y tal, Claro. acá, ahorita van a poner una música y entonces, yo más o menos lo dominaba. Hablando un poco de eso, señor Fernando, ¿qué piensa de la actualidad del país? Usted como
una persona que se ha destacado y que ha vivido una época gloriosa aquí en Venezuela, este país que le ha brindado las puertas a los inmigrantes canarios, españoles y de todas partes, sí. le ha abierto las puertas y aquí hicieron su vida, aquí crecieron, avanzaron. ¿Qué piensa? ¿Usted cree que hay esperanza que este país en algún momento pueda cambiar, pueda al menos volver a lo que fuimos en un momento? Bueno, mira, la esperanza es lo último que se pierde. Claro. Es el color verde que siempre va a prevalecer en todos lados. Yo realmente lamento que este país tan próspero que yo conocí, y es que Venezuela, por donde la pinches, todavía tiene, y para muestras más de un botón, hasta un flujo completo. O sea, las personas quizás no supimos, me incluyo, Claro. de la capacidad que puede, y estamos viendo ahorita tantos venezolanos, inclusive sobrinos míos están allá en España y les va muy bien. O sea, el médico venezolano es altamente reconocido, el profesional. Los tenas están en Alicante, hay Alicante, muchos tenas en Alicante. Alicantenas, Sí, yo creo que se adueñaron de prácticamente. esa zona. Aquí cuando hacíamos la fiesta de Navidad, habíamos cerca de 60 tenas y asociados. Okay. Y ahora esos 60, sí, ahora hay 57 allá y quedan 3 aquí en Coro. Entonces, yo pienso que debemos, bueno, siempre conversamos, siempre las cosas se van para atrás, las cosas tal, pero es que no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, porque las cosas mal hechas, mal habidas, que no son como deben ser, como nosotros los venezolanos queremos. Yo digo venezolano, porque tú un pero país es español, no, yo no soy ningún español, yo soy español, toda la vida he estado o sea, aquí. yo tengo la nacionalidad española, pero yo, ¿por qué no te has ido? Porque yo no me voy a ir a ningún trabajo, digo yo soy de aquí, hay dos familias. Eso es lo que me decía un señor en una entrevista, me decía, yo tengo toda la vida aquí, ya yo no soy de allá. Yo nací allá, claro, pero de alguna manera tengo toda mi vida aquí, yo soy venezolano. Mira, y eso es lo que no entiende mucha gente. Yo me paro en cualquier esquina, profe, se me pincha un caucho aquí me paro. Claro. Hoy llego para Alicante, yo le tenía que decirle a la gente, buenos días, y no contestaba. Sí. Y le pregunté a una señora, disculpa, diga, ¿por qué esta gente no contesta los buenos días? No, si contestó los buenos días. No, yo acabo de pararme y le dije buenos días. Y usted no me contestó. Ah, es que yo no lo conozco. Bueno, mucho gusto. Soy Fernando Tena de Venezuela, ya me conoce, ahora sí. Son normas de cortesía. Sí, eso me enseñó mi mamá, buenos días, buenos días. Claro. Pero bueno, cada quien. Pero yo no entiendo tampoco, yo tampoco entiendo eso porque los canarios en la época que vinieron para acá y los españoles como tal eran muy educados. Sí. Se ha perdido muchos valores, se ha perdido. Eso va. Son cosas que los gobiernos tienen que hacer propaganda sobre eso, las escuelas, enseñar. Mira, tú ves ahora, los muchachos. ¿Qué muchacho saludo por ahí? Sí, yo soy un saludable, yo voy caminando en la calle, voy en la bicicleta, ¡epa, profe! ¡epa, buenos días, Claro, buenos días! todo el mundo lo conoce. La hija me dice, pero tú saludas a todo el mundo, ¿y por qué no? Somos humanos igual que nosotros. Yo no le estoy preguntando si le va bien, si está limpio, claro, tiene cobre. No, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y eso no pasa nada. Y a uno le da alegría saber que uno responde. Entonces, nada, yo pienso que de alguna manera esto va a tener que echar para adelante, si en primaria, secundaria, terciaria, las que sean, las candidatas, los candidatos, pero tenemos que estar porque ya tenemos una prueba de fuego 20 y pico de años que es que, o sea, queremos levantar la cabeza, pero algo pasa para que esto mejore, hay que cambiar. Sí, hay que cambiar, ideologías y cosas de esas, hay que sentir. Y también que estamos perdiendo lo más valioso que tiene un país, el capital humano, profesionales, millones de profesionales que se han ido del país y que lo están aprovechando otras naciones. Lo que yo más siento ha sido la cultura familiar, porque son eso vale mucho. yo tengo 4 años que están en Colombia, los nietos míos que nos dijo de venir, que están allá. O sea, los he visto crecer en el Facebook, en los videos, y ahí es que lo veo porque no. Claro. Porque antes había más facilidad, las tarjetas de crédito, las cosas, había facilidad porque uno no es rico, avisado. Aquí nadie es rico, sino que la gente vivía bien, claro, la gente vivía bien con su trabajo. El dinero no alcanzaba. Bueno, yo con mi sueldo del tecnológico, yo compré mi casa, tenemos un carro, tenemos muebles, o sea, había, entonces, pero ahora, ya una batería, un par de cauchos me cuesta, o sea, los brincos también, a veces llamo, y eso es atraso. ¿Cómo llamo? Así uno no lo quiere aceptar, es atraso. O muchos no lo quieran aceptar, es atraso. Yo cuando a veces le debo al mecánico, se dice, déjame llamar a la Comunidad Europea, para que me echen un auxilio de la Comunidad Europea, son los sobrinos, y la hija, papá, aquí está esto, mira, aquí está. Yo sé que ya está difícil, porque cuando fuimos ahora en febrero, claro, un mundo completamente diferente. Ustedes estuvieron allá ahorita en febrero ya. Sí, en febrero, marzo. ¿Cómo les fue? Te digo, eso es una maravilla. Yo nunca vi la comida es muy buena, muy sabrosa. Pero hice una paella y todo con unos amigos allá. No, tú eres bueno, de allá que viene la paella valenciana, ¿no? Porque es la comunidad de Valencia. Sí, por favor. Entonces, fuimos a Benidorm, Benidorm es un paraíso. No, eso es chévere. Mira, ahorita te enseño. Ahorita vamos a ver la foto de una cantidad de cosas.
Y entonces nos invitaron, nos llevaron, nos pasearon, o sea, había frío, uno se quise de valiente y un día salí con una chaquetilla así nomás y salí a la calle, ¿no? En la esquina me tuve que regresar porque es que el frío te Claro, cae. en esa fecha. Claro, pierdo. dice, tío, Ahorita hace calor, ahorita dice, hace calor, tío, pero se adelantó espérate que Sí. entre el calor. Pero, El calor es pero tú fuerte. vas y sí, Están toda esa gente ahí metida Sí. en la playa, con esa playa fría, pero tienen que hacerlo por el calor que hace y allá. fíjate que ahora que fuimos, una de esas noches, había un señor bañándose en Bienvenido. no, en Alicante, en la playa, ahí se me va el nombre. La playa de Alicante. Sí, entonces yo me acerqué a la playa, así la No, eso es nevera, muy frío. había un señor bañándose. Yo tuve la oportunidad de vivir 2 años allá y eso que estamos en Canarias, que está más, Sí, sí. más abajo y las playas son frías. Sí, bueno, porque que es Océano Atlántico. Exacto, si te decía, Vienen son del playas norte, oceánicas, vienen del son norte. playas oceánicas, sí. Pero muy... ¿Qué piensa de la sociedad española? ¿Qué piensa de la sociedad? No estuvo en Canarias, estuvo en la península. No, esa- fue directo no, a la no, península. no fui- ¿Qué piensa de la sociedad española en estos tiempos? ¿Cómo ve a España, profesor Bueno, Tena, en estos momentos? ¿Cree que hay peligro de alguna manera No sé, yo pienso que puedan pasar cosas como las que pasaron aquí? Porque mucha gente está... la otra vez yo entrevistaba a una señora y me sorprendió porque hablaba mucho de política y me decía que ella veía de alguna manera que en España los nuevos políticos como que estaban haciendo cosas que no... O sea, no iba de la mano con los valores, con la familia, sí, eso pasa. O sea, con sobre el todo futuro, porque ese es el futuro, la familia. O sea, siempre las migraciones han modificado de alguna manera los países, de alguna manera, Ok. unos por bien, unos por mal. Estados Unidos es un país de inmigración, toda la inmigración europea para allá, Claro. los países de Argentina, eso. Y en España ahorita, como hay tanta inmigración ilegal, Ujú. entonces pues la gente rebusca. Y hay otra cosa que, igual te digo, sin hablar de la política, esa parte de la izquierda que yo nunca estoy de acuerdo, porque la izquierda nunca ha dado razones de progreso. Exacto. Todas las izquierdas, todos los socialismos han sido fracasados. Y Es un guión me fracasado. perdonan los que están, yo no me voy a meter con eso, Claro. porque podríamos hacer otro programa de entrevista Sí, de sí. eso, no hay problema. Pero hay brotes de xenofobia en algunos Ujú. sitios, una gente... bueno, Gente ignorante, porque sí, eso es ignorancia. no, sí, pero es que te digo, será porque yo tengo una tez blanca, pero yo en Alicante vi algunos maltratos que se veían así. Sí, sí, sí. Entonces, papá, no se te ocurre decir tal, no se te ocurre decir, pues, Claro. no, mami, yo tengo Y eso es otra cosa, ahorita hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, pero ¿por qué? Ah. Entonces cuando ellos no hablan de libertad, ¿cuál es la libertad que Sí. hablan ellos? Entonces uno no puede decir lo que uno Sí, piensa. en tu país tú no haces eso, tú se vienes Sí. aquí a querer hacer otra cosa. No, mira, que los niños X, que en la escuela no pueden comer cochinos, que tú dices, pero bueno, ya Claro. va, pero si que el que no come cochino en España no es español, ¿qué Claro que pasa? sí, esas Tan son rico culturas que de es. tradiciones. Claro, Y entonces, otra cosa que yo veo allá es a veces la falta de nacionalismo que hay, del sentimiento por un país, por España, sí, o sea, no por sé. la bandera, no sé por la cómo decir, historia. porque yo no veo aquí por mucha. Yo por lo menos no soy español, yo soy español de nacionalidad, soy hijo de canario, de español, pero yo llevo con mucho orgullo los colores Pero con siempre esa de... pinta no puede Claro, tener yo Canarias siempre, todo, yo siempre llevo con mucho orgullo los colores de mi segunda patria, de España y de Claro. Canarias también. Uno se siente orgulloso Claro. de dónde viene sus Sí, padres, sus abuelos. Pero, o sea, yo no he visto a ningún Yo me venezolano- emociono cuando escucho una música canaria, Por cuando favor. escucho un paso doble. Por favor, A mí me emociona me eso. tocó allá escuchar una cosa venezolana, se me paraba el pelo. Exacto, es que es así. Esto, yo no sé, yo no he visto aquí a ningún venezolano quemando la bandera de Venezuela por el motivo que sea. No. Allá Exacto, por Ah, eso, no, por pero eso que le esos son de hice, Cataluña, son los... por eso le hice la pregunta. Sí, entonces hay esos focos que Sí. ojalá recapaciten y Yo tal. creo que hace falta algo como alguien que una al país Sí, y que eso- la gente se sienta orgullosa O sea, de ser español. ¿sabes lo que pasa? Es que había tanto político, tanta cosa Sí. que tal, entonces la gente está incrédula en este país. Claro, En claro. este país han habido unos cuantos opositores que han Sí, tenido, sí. ya que hemos puesto la fuerza ahí. Y nosotros mismos no hemos avanzado con eso. Totalmente. Mira, ahora hay esa señora Corina y hay otras, que Claro. son personas que se ven inteligentes, se ven Preparadas, propias, se ven capacitadas. preparadas, Claro. sí. Y fíjate tú, entonces no, Pero la gente siempre aquí en Venezuela como que busca para
para los que no son preparados, ¿ah? Les Parece encanta, que sí. les Y encanta mira, el populismo. y Venezuela es un país bastante preparado porque Sí, aquí sí. todo el mundo estudia. Allá en España les gusta más trabajar. Si hay gente Claro, claro, porque un joven ya con 17, 18 años se pone a trabajar y ya tiene el sustento para pagar un Claro, alquiler, ya le alcanza exactamente. para Ya el alquiler, viajar, ya ya le alcanza el para amor. comprar un coche, Claro, como sí, dicen allá. no, sí. Es una vida diferente. Sí, Aquí se ve un sistema distinto porque los chavos tienen que estudiar. O Sí. eso es lo que se O planificaba antes. el trabajo Eso es lo que se conseguir- planificaba antes. Antes la gente estudiaba y ya graduaba y ya consiguió un buen trabajo Sí, en antes PDVSA, en las sí, empresas exactamente. y le iba súper bien. Hoy en día las cosas han cambiado. Allá un muchacho con un sueldo X, delivery, cosas de esas, en un año, 2 años más se puede comprar un coche y viajar. Sí. Aquí que muchacho se compra un coche como se Es no, distinto. se te compra un bote, una bicicleta, una Claro. moto, ¿sabes? Señor Fernando, ya estamos terminando la Bueno, qué entrevista. lástima. ¿Qué mensaje le da a su familia en todas partes? ¿Qué mensaje le da a sus paisanos canarios? Aproveche esta oportunidad a través del canal de YouTube Canarios por Venezuela y este espacio que es para todos ustedes, para todos los canarios que se han destacado, que han hecho una vida aquí y han dejado el nombre alto de Canarias y le han dado progreso a Venezuela. ¿Qué mensaje le brinda usted a esa Bueno. persona? Lo que puedo decir es que traten de ser lo más felices que puedan. Sigamos los que estamos aquí en Venezuela, que hemos trabajado, que no hemos querido, porque nosotros los canarios, por lo menos en el caso mío, yo me siento con un estatus aquí que no lo tengo allá, pero bueno, no es el caso, sino que simplemente nosotros somos gente que vinimos a trabajar. Yo no conozco ningún canario flojo, No. ni se empeñen en lo que sea, hay gente buena, gente agradable, y el hecho que ahorita nuestras familias del partido fueron por cosas que pasaron, pero allá están. Y entonces, y todos, Lipo y todo lo demás, pues simplemente hablan de querer volver, de que van a venir aunque sea un rato para ver que extrañan esto. Y habiendo tantas cosas allá, pero extrañan el barrio San Bosco, extrañan La la gente, empanada, la la gente. gente, el calor de la gente. Entonces nada, un saludo a toda mi gente allá, Julia, Argelia, tendría que tener la listilla, a todos los quiero eternamente agradecidos. Yo sé que van a estar luchando, son prósperos allá, 6 años más el que menos. Y tranquilo que yo volveré para allá, porque lo voy a volver a visitar. Sí, Dios quiere. Entonces, pues nada, con mucho cariño aquí en Venezuela, aquí la familia Tena, el que queda aquí en Coro, representante fiel, el patriarca, como que soy yo, pues yo creo que sí vamos a no perdamos la fe, no perdamos la esperanza de que este país va a echar para adelante. Quizás nosotros en un tiempo ya no estaremos, porque bueno, ya no estaremos, pero hay otros de ustedes que están jovencitos, que están mis hijos y tal, eso sí vamos a echar para adelante. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias por abrirnos la puerta de su No, casa claro, y bueno, ya. será hasta una nueva oportunidad que estemos otra vez con ustedes en su espacio a través de YouTube Canarios por Venezuela. Muchas gracias.